Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. Dele un abrazo a su hermano que está ahí a su lado. Bendiga su vida. Tome su lugar. Vamos a disponer nuestro corazón para estudiar las Escrituras, ¿verdad? Es lo que nos ha encomendado Dios, que podamos nosotros aprender a través de los principios bíblicos, que podamos nosotros encontrar principios que nos ayuden en nuestra vida, que pueda haber entendimiento de las cosas de Dios en todos y cada uno de nosotros, con la finalidad de que podamos nosotros cambiar nuestra vida. La semana pasada, amados hermanos, estábamos nosotros disertando acerca del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y solamente alcanzamos a ver un punto con respecto a la identidad de Jesús, su propósito y su triunfo, del capítulo 16, versículo 13 al 20. Y terminamos explicando, ¿verdad?, acerca de la identidad de Jesús. Pero, ¿por qué, amados hermanos, el Evangelio de Mateo? ¿Por qué el escritor de Mateo, Leví Mateo, ¿verdad?, era un cobrador de impuestos? Todos recordamos ese pasaje en las Escrituras. ¿Por qué él tenía esa inquietud de transmitir la identidad de Jesús? Porque en este capítulo 16, en estos versículos, nosotros vemos que él lo que pretende es que la gente descubra quién era Jesús, cuál era la identidad. Entonces él explica que de una forma milagrosa, Dios le revela a Pedro la identidad de Jesús, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, sabemos todos que la palabra Cristo es la palabra griega, Mesías. Y entonces lo primero que lo que Mateo descubre, o lo que él nos quiere transmitir, es que Jesús era el Mesías. Y después dice el Hijo del Dios viviente, es decir, el Dios encarnado. El Hijo del Dios viviente era una profecía venida desde el libro de Daniel, en el capítulo 7, donde se nos hablaba y vio Daniel una visión acerca de uno como hijo de hombre, y de ahí el mote hijo de hombre al Mesías. Después, con el tiempo, cuando se vino a aclarar el conocimiento de quién era el Hijo del Hombre a través del pueblo judío, ellos entendieron que se trataba del Mesías. Así que uno de los propósitos del Evangelio de Mateo era descubrir a Jesús como el Mesías y el Dios encarnado. Y es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos. Por eso, cuando leemos nosotros las Escrituras, no solamente leamos por leer la Biblia, sino que investiguemos, que sepamos, ¿verdad?, quién escribió, cuándo le escribió, cuál fue el contexto en el que se escribió, cuál fue el propósito, para que nosotros podamos entender el Evangelio o el libro que estamos leyendo de la Biblia, y podamos tener un panorama más amplio. Si es posible, ¿verdad?, podamos nosotros entrar a esa ciencia teológica que es la lingüística, donde se nos enseña que el libro de Mateo fue escrito en arameo, un arameo galilaico. Originalmente fue escrito en arameo galilaico y posteriormente fue traducido al griego. Sabemos que dentro del griego había siete dialectos principales de griego, que se hablaban en diferentes áreas
de donde se encontraba Palestina. Y en las tres partes o formas de griego que se escribió el Nuevo Testamento, es el griego tolomaico, el ático y el jónico. Por ejemplo, la epístola de Pablo a los romanos fue escrita en griego ático. Es un griego donde se hablaba, principalmente lo hablaban los médicos, los científicos, los políticos, o sea, gente de alcurnia. Era un tipo de griego diferente al tipo de griego en el cual se escribió Mateo. Mateo se escribió en griego jónico, que es el idioma o el dialecto de los artesanos, de los campesinos. Era un dialecto griego diferente. Y el escritor, ¿verdad?, de Mateo, pues Leví Mateo, que era pues un cobrador de impuestos, él quiso transmitir, hermanos, en este capítulo 16 la identidad de Jesús, porque al Evangelio de Mateo se le llama el Evangelio de la Iglesia, para instruir a la iglesia acerca de Jesucristo. Entonces, teniendo todo este panorama, este conocimiento, y además saber que hubo gente, ¿verdad?, que data este escrito del Evangelio de Mateo en el año 37 y 38, según la evidencia interna. Es decir, lo que la Biblia dice acerca de cuándo se escribió este libro, se llama evidencia interna, que fue en el año 37 y 38, aunque a uno de los padres principales de la iglesia, llamado Irineo, él dice que este libro fue escrito por el año 70 después de Cristo. Independientemente de eso, estas fechas nos hacen ver que fueron contemporáneos a los apóstoles, y por esa causa, al ser contemporáneo por los apóstoles, fue uno de los evangelios que fue tomado como canon dentro del Nuevo Testamento. Aunque sabemos que teológicamente, técnicamente, el Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, porque en Hebreos capítulo 4 dice que debe de haber muerte del testador para que empiece a tomar parte el testamento. Entonces, ¿cuándo muere Cristo? Pues muere Cristo en los evangelios, y cuando empieza Lucas a describir el libro de los Hechos, diciendo a la persona, ¿verdad?, a la cual escribe, le dice que él, de acuerdo al primer tratado que él escribió, pues que es el Evangelio de Lucas, dice ahora, ¿verdad?, él quiere contar los acontecimientos que sucedieron después de la ascensión de Jesucristo al cielo, y entonces él empieza a narrar el libro de los Hechos, y ahí es cuando empieza el Nuevo Testamento, una vez que Jesucristo muere. Entonces, con todo este contexto, hermano, viendo el idioma en que se escribió, en el año que se escribió, quién lo escribió, cuál era el propósito, que la gente conociera acerca de Jesucristo, y conociendo el Evangelio de Mateo, que empieza singularmente con una genealogía en el capítulo 1, entonces claramente nosotros nos damos cuenta que el autor de este evangelio lo que trata es de que la gente que está recibiendo este evangelio y lo lea, sepa y entienda que Jesucristo es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, es decir, el mismo Dios encarnado. Así, amados hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, en el capítulo 1, entonces el nacimiento de Jesús. Vemos también cómo Él nace, cómo vienen los sabios de Oriente a adorarlo, que es algo trascendente, porque Jesús era un niño, era judío, y sin embargo gente de otros países vinieron a adorarlo, a rendirle pleitesía, a humillarse ante ese ser nacido que ellos habían visto en una profecía a través de las señales del cielo. Por eso Jesús recriminó a los judíos y les dijo, a ver, ustedes saben discernir las señales del cielo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, y no saben distinguir el tiempo. Y resulta que había gente, sabios de Oriente, que venían y descubrían cosas que los judíos deberían de saber. Pero era la ceguera espiritual que no dejaba ver
¿verdad? Esas verdades. Vemos también en el capítulo 1 de Mateo cómo se manifiesta la salida, la huida de Jesús hacia Egipto, donde mucha gente fantasía, ¿verdad? Y dice que Jesús fue influenciado por el conocimiento egipcio y cosas que inventa la gente, ¿no? Por la ignorancia que hay en su corazón. Después vemos el enojo de Herodes, porque Herodes se enoja porque nace el Mesías, y el Mesías de los judíos, anunciado por los sabios de Oriente, y manda matar a todos los niños menores de 2 años, pensando que quería él en su propósito matar al niño que había nacido, al cual llamaban el rey de los judíos. Después en el capítulo 3 nosotros vemos todo el avance del ministerio de Jesús. Y vemos hasta el capítulo 4, entrando al 5, las bienaventuranzas, el sermón del monte, todas las enseñanzas, hermanos, que nos hablan acerca de lo que Jesucristo enseña en cuanto a la ética cristiana. Cómo tú y yo nos debemos conducir en el mundo, cómo debemos de actuar. Habla sobre el perdón, sobre la oración, sobre el pecado, sobre cuántas veces debemos de perdonar, sobre la viga en el ojo, sobre no juzgar y un montón de cosas que son prácticamente la ética cristiana hasta el capítulo 7. Entrando el 8, el 9 y el 10, nosotros vemos cómo Jesús empieza a instruir a sus discípulos en diferentes formas. Vemos en el capítulo 13 cómo Él a través de las parábolas nos muestra todo el reino de Dios, que en qué consiste. Increíbles enseñanzas a través de parábolas. Y posteriormente, cuando llegamos nosotros desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, es la comprobación de lo que Jesús había enseñado anteriormente. Así, amados hermanos, nosotros debemos de manejar la Biblia de esta manera, para que cuando la gente, ¿verdad?, nos quiera decir algo acerca de la Biblia, nosotros ya tengamos un contexto muy amplio de lo que trata la Biblia. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién la escribió? ¿Por qué la escribió? ¿En qué año se escribió? ¿En qué idioma se escribió? Y eso nos va a dar la pauta, porque hay palabras aquí que fueron traducidas al griego, porque su idioma original fue el arameo. Y hoy vamos a ver una de ellas, ¿verdad?, que es fundamental en la enseñanza de Jesús en este pasaje. Cuando Él empieza a enseñarnos, después de que se nos reveló la identidad del Hijo o del Hijo del Hombre, a través de Pedro, que descubre quién realmente es Jesucristo, inmediatamente nos empieza a decir en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Hay unas traducciones que dicen no prevalecerán contra ella. La Reina Valera 60 aquí tradujo, al menos la que yo tengo aquí, dice no la dominarán las puertas del Hades. Es algo importante que nosotros veamos y entendamos que esta palabra iglesia o eclesía solamente se menciona en 2 pasajes en la Biblia. Sabemos que los judíos llamaban a su congregación o a donde ellos se reunían sinagoga, pero Jesús le pone otro mote a la reunión. Y además, en el momento en que Él declara que a partir de ese momento, o bajo ciertos fundamentos, se iba a edificar su iglesia. Por eso se llama Iglesia de Jesucristo, porque Él declaró que se iba a fundar una iglesia, la palabra eclesía, pero realmente la palabra original en la que se escribió y que se tradujo eclesía o iglesia fue la palabra aramea ajal. Esta palabra aramea ajal significa encuentro de invitados. Qué hermosa es la Biblia, hermanos.
Porque quiere decir que los que estamos aquí tenemos un encuentro hoy porque hemos sido invitados por el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Cuando se tradujo al griego se le puso la palabra eclesía, que ya sabemos que tiene varios significados: congregación, reunión. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, de verdad es increíble la Biblia cuando nos muestra este tipo de enseñanzas que nos arrojan luz acerca de las cosas de nuestro Señor. Entonces, los judíos seguramente esperaban al Mesías, pero no identificaron el tiempo de su venida. Jesús aparece en el escenario del mundo, se le declara como el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y los judíos no entienden lo que está pasando. Entonces Jesús empieza a establecer unos principios que son importantes hoy para nosotros. Porque tradicionalmente, la iglesia tradicional dice que este pasaje es donde se establece el primado de Pedro. Nosotros no negamos que Pedro tenía una cierta preeminencia entre los discípulos. De hecho, no nada más era él. Jesús siempre jalaba a Pedro, a Andrés y a Juan. Eran a los tres que siempre jalaba. Eran como que alguien más íntimo cerca de Jesús, pero no solamente era Pedro. Entonces vemos aquí controversias teológicas, porque cuando nosotros hacemos exégesis y vamos a la lingüística y empezamos a estudiar las palabras en el hebreo, en el arameo, para saber qué fue lo que realmente Jesús quiso decir, porque hace un juego de palabras. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ese juego de palabras que hace Jesús ha confundido a muchos teólogos y se han interpretado cosas pues muy disvariadas. Pero el Señor Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Es una palabra que es una palabra griega que es Petros, que significa piedra pequeña. Y sobre esta roca, palabra griega Petra, sobre esta roca, ¿cuál roca? La declaración de Pedro, porque tú no vas a edificar algo en una piedra pequeña, tú vas a edificar una casa en una roca, en una peña grande. Entonces, así es como nosotros entendemos que lo que Jesús estaba diciendo, que Él estaba anunciando la edificación de su iglesia. La iglesia de Jesucristo iba a nacer, iba a empezar a formarse, pero bajo los estatutos del Nuevo Testamento, bajo los principios que Él iba a establecer. Iba a ser Él un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con los judíos, sino un nuevo pacto establecido a través de su sangre, a través del sacrificio en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, y que podamos nosotros por su gracia obtener la justificación y el perdón de nuestros pecados todos los días de nuestra vida. Es el pacto que Dios estaba estableciendo a través de Jesucristo en su sangre, y esa iglesia iba a tener ese fundamento que es básico en la vida cristiana. Así que Jesús anuncia su iglesia, y además dice que esta iglesia tiene fundamentos, unos fundamentos que nosotros hoy debemos de analizar y de comprender. Así dice Hechos 20:28, si nosotros vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, recuerden que el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, es la transición entre la predicación del Evangelio a los judíos, y después del capítulo 10 en adelante es la predicación a los gentiles. Hubo esa transición, por eso se le llama al libro de los Hechos el libro de la transición, porque del capítulo 1 al 10 se predica a los judíos, pero del 10 en adelante se predica a los gentiles. Y en Hechos capítulo 20, en el versículo 28, Pablo está viajando a Macedonia
Y dice en el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia. Otra vez aquí vemos la palabra eclesía, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Así que, ¿cuál fue el precio que pagó Cristo? Él pagó su sangre. ¿Con qué fuimos redimidos? Con su sangre. La palabra redimir es dar pago. Entonces el pago que se dio fue la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros oigamos redimidos, somos los redimidos de Jehová, somos los redimidos de Dios. Lo que quiere decir es que fuimos comprados por la sangre de Cristo, porque éramos esclavos del pecado. Él nos liberó de las ataduras, de la potestad del pecado, y nos liberó con su sangre. Somos los redimidos de Dios, los que hemos sido comprados por precio. Y el precio fue su sangre. Así que de nuevo en el libro de los Hechos, amados hermanos, nosotros vemos al apóstol Pablo cómo usa nuevamente esa palabra eclesía, donde se establece, y ya él dice que es la iglesia del Señor. Así que el Señor Jesucristo estaba fundando su iglesia, pero no porque no existiera, hermanos, sino porque Dios había establecido una iglesia que era el pueblo judío, pero el pueblo judío no quiso recibir al Mesías. Al no recibir al Mesías, esa desobediencia le abrió la puerta a los gentiles, la puerta al reino de Dios, de tal manera que los gentiles iban a ser nuevamente también herederos de Dios y coherederos con Cristo de las promesas de Abraham. Así lo señala Romanos capítulo 4 y también la primera carta a los Corintios. Ahí se nos expresa cómo nosotros adquirimos esa ciudadanía de los cielos. Siendo unas simples ramas, Dios nos injertó. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando nosotros somos injertados en el cuerpo de Cristo a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, somos injertados en el cuerpo de Cristo. Eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Desafortunadamente han habido malas interpretaciones bíblicas del libro de los Hechos, y se piensa que el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación de un don, pero no es así, hermanos. La Biblia nos enseña claramente que el bautismo del Espíritu Santo es la inserción de los hombres en el cuerpo de Jesucristo, de tal manera que Él es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo. Por eso tenemos esta frase que decimos que el cuerpo de Cristo no está dividido. ¿Quién está dividido? El que no es del cuerpo de Cristo. Ese está dividido. Ese no está siguiendo la visión de Cristo. Está siguiendo quién sabe qué visión, pero la de Cristo no, porque no tiene coinonía, porque no tiene unidad con el cuerpo, porque el cuerpo no está dividido. Entonces, cuando el cuerpo, la cabeza manda hacer algo al cuerpo, pues el cuerpo responde. Es por eso que se hace esa alegoría de que Jesucristo es la cabeza, porque en la cabeza tenemos el cerebro, donde está el control a través de todo el sistema nervioso, simpático y parasimpático de todo nuestro cuerpo. Entonces nosotros podemos hacer funcionar nuestro riñón, nuestro intestino, y como eso pertenece al sistema nervioso al cual tú no tienes control, sino que es algo automático, entonces el cuerpo simplemente obedece lo que el cerebro está diciendo. Por eso es que Jesús es la cabeza. Así es que si la cabeza manda algo, pues el cuerpo responde en automático. Es algo que nosotros debemos de entender. Así que la iglesia, hermano, es fundada no porque
no estuviera ya estaba la iglesia era el pueblo de Israel, pero ellos desobedecieron y abrieron la puerta para que se constituyera no solamente de israelitas la iglesia de Dios, sino que también de los gentiles, la gente que recibiera el mensaje del evangelio, que aceptara a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que aceptara el sacrificio de la cruz, la redención por su sangre, entonces sería parte de la iglesia también de Jesucristo. Pero Jesucristo la estaba fundando en un nuevo pacto, donde el fundamento iban a ser los apóstoles e iban a ser las declaraciones de los profetas. Por eso nosotros leemos en Efesios, en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, Efesios 2, 20, dice, edificados sobre el fundamento. Y aquí menciona dos fundamentos, de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, si nosotros hiciéramos una imagen de lo que está diciendo esta palabra, recuerden que en la antigüedad pues no teníamos las herramientas que hoy tenemos. Entonces ellos, para hacer una construcción, buscaban una piedra muy grande que le llamaban piedra del fundamento o roca del fundamento, una roca grande. Y ahí ellos trazaban unas líneas del lado derecho y del lado izquierdo que les servía como guía para poner los fundamentos de la construcción. Entonces dice el apóstol Pablo que Jesucristo es la roca del fundamento, donde se tiran dos líneas. Una son los profetas, es decir, lo que ellos hablaron acerca de él. Recuerden que la Biblia nos enseña que Jesucristo dijo que Moisés y los profetas solamente hablan de él. Por lo tanto, nosotros entendemos que todas las profecías dictadas, ¿verdad?, que tenían consecuencia, eran con respecto a Jesucristo. No se habla de nadie más en la Biblia. La Biblia es el testimonio de Jesucristo. De hecho, Apocalipsis así empieza, ¿verdad? Que es el testimonio de Jesucristo. Así que los profetas hablaron de Cristo y los apóstoles iban a hablar también de Cristo. Así se establecía, ¿verdad?, el pacto hecho en la antigüedad y el pacto hecho con el nuevo pacto, a través de las enseñanzas, de los principios de los apóstoles. Y hoy tenemos aquí el compendio de escritos de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Jacobo, también tenemos de Judas, de Juan, y todos ellos nos dejaron, hermanos, las enseñanzas para que nosotros podamos basarnos o fundamentarnos en algo. Cuando alguien dice, es que esto es así, entonces tú le dices, pero ¿cuál es tu fundamento? ¿O en qué libro lo encontraste? No, pues en el Código Da Vinci. No, espérame, pues es una novela de ficción. O sea, ¿no entiendes que hay géneros literarios y que ese libro entra en el género de ficción? Aunque el mismo libro que dice los datos arqueológicos, históricos expresados en este libro, que de hecho están en el prefacio cuando empieza el libro, dice son verdaderos. Pues sí, porque eso es una historia que todos conocen. Pero ya en sí el cuerpo del libro, lo que él expresa, ya, hermanos, es fantasía. Pero la gente lo toma como si fuera verdad. Y entonces dicen, ¿ese es tu fundamento, el Código Da Vinci? No me digas, o sea, qué bárbaro. Pero si nuestro fundamento, ¿verdad?, es un libro como es la Biblia, un libro escrito a través de 1500 años,
por más de 50 escritores en diferentes épocas y que además coinciden con todo lo que escribieron. Es decir, todos coinciden en el hecho de hablar de Jesucristo. Eso es lo que hace extraordinaria la Biblia. No hay un libro como la Biblia, porque la Biblia, hermanos, no es otra cosa que lo que estábamos viendo la semana pasada. Que Dios tuvo que manifestarse al hombre. De otra manera el hombre no hubiera conocido a Dios. Cuando el hombre busca a Dios, a eso se le llama religión, que significa la gente que se quiere volver a ligar o a unir a. Entonces la religión es la búsqueda del hombre para unirse a Dios. Eso es religión. Es lo único que va a encontrar el hombre, una religión, una secta, un sistema de pensamiento equivocado, erróneo a lo que es Dios, porque nadie ha subido al cielo, nadie ha visto a Dios jamás, nadie conoce sus pensamientos, entonces era necesario que Él se manifestara a nosotros. Él pusiera en orden la historia de este mundo. Entonces escribió o iluminó, reveló a Moisés el Génesis. Y Moisés escribió en el famoso, ¿verdad? En el famoso escrito hebreo, antiguo paleohebreo, que es un hebreo cananeo. Y posteriormente ese hebreo sufre un cambio en el tiempo de Esdras y se le llama hebreo aramizado. Y posteriormente con los años el hebreo tiene cambios por la influencia de los demás idiomas que había en esa época, y entonces se obtiene el hebreo masorético. Dentro de los masoretas había dos tipos de masoretas: los que ponían en el escrito la puntuación arriba y los que tenían la puntuación abajo. Y cada una de las traducciones de ese arameo, de tanto el que ponían el punto arriba como el que tenían el punto abajo, eran diferentes palabras. Entonces no es nada fácil traducir del hebreo al español o al inglés, o como lo hizo la Septuaginta del hebreo al griego. O sea, es dificilísimo. No es cualquier cosa. Y a veces se pierden, dicen los eruditos, que el 15% de lo que el autor bíblico quería decir. Por eso el mejor estudio de las Escrituras es ir al idioma en que se escribió, para que podamos ver el significado. Por eso de repente decimos, esta palabra es una palabra griega, que fue escrita aquí en griego, que significa esto, para que nosotros tengamos una mejor comprensión. Es como para la palabra muerte, ¿verdad? En la Biblia le encontramos tanto en una connotación de muerte física, como en una connotación de separación de la presencia de Dios, lo que ocurre en el Antiguo Testamento en el hebreo. En el hebreo significa la palabra muerte, separación de la presencia de Dios. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en las primeras cartas del apóstol Juan, cuando se habla del pecado del cual dice Juan que no se ore porque es pecado de muerte, entonces ahí la palabra muerte es muerte física. Es decir, que un cristiano que está pecando voluntariamente, su juicio, si no se arrepiente, un día va a ser la muerte física, por causa de su pecado. Entonces así nosotros encontramos el significado de las palabras, podemos traducirlas y podemos entenderlas. Es por eso que aquí en este pasaje nosotros vemos la palabra Petros, que significa piedra pequeña, y Petra, que significa roca. Entonces cuando Jesús dice, y sobre esta roca, está hablando de la declaración. Porque miren, hermanos, la iglesia fue fundada, según Efesios 2:20, en Cristo, en los profetas y en los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia. Lo que se había profetizado de Cristo y lo que se habló de Cristo después a través del evangelio dado a los discípulos de Jesucristo. Ahí se funda la iglesia de Jesucristo. Pero a veces esta comprensión, hermanos, se nos complica o se nos va complicando y no lo entendemos.
pero al leer este pasaje nosotros lo debemos de comprender. Así que Jesús nos estaba revelando los fundamentos que iba a tener la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Cristo, porque Él dijo: en esta roca edificaré mi iglesia, haciendo propia esa iglesia que estaba fundamentada en lo que habían dicho los profetas y lo que iban a hablar los apóstoles. Recuerden que la encomienda de Jesucristo a los apóstoles fue ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Entonces vamos a entender lo que sigue después, ¿verdad? Porque esta confesión de Jesús reveló ese fundamento donde se edificaría la iglesia de Cristo, siendo Él el Mesías. Pero después dice: esta roca, que es el fundamento de la iglesia, es decir, la revelación de Dios dada a través de sus apóstoles. Y el Señor de la iglesia es ese fundamento. Es decir, lo que habló Jesucristo, sus enseñanzas, ese es el fundamento. Él transmitió a los discípulos esas enseñanzas, y también en esas enseñanzas se iba a fundamentar lo que Jesucristo quería hacer, que era la construcción de su iglesia. El Señor entonces edifica la iglesia sobre la verdad de sí mismo. Recuerden que Jesucristo les hablaba en parábolas y después les decía: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Mateo capítulo 13, versículo 11, ahí dice claramente: a ustedes les he revelado. ¿Por qué? Porque ellos iban a transmitir, ellos iban a seguir el fundamento, la construcción de esa iglesia que estaba basada en los principios de Cristo, y esos principios de Cristo revelados a los discípulos, los cuales iban a ser los transmisores y los constructores de la iglesia. Donde, dice Pablo, yo como perito arquitecto. Así que el apóstol Pablo era el diseñador. Él fue el que se sentó, ¿verdad? Como un arquitecto, puso ahí, ¿verdad? Hoy todo haces en computadora. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, en el área, yo estudié 4 semestres de construcción y estábamos en un respirador, un tablón de madera, y ahí nosotros trazábamos líneas y hacíamos los planos y todas esas cosas. Pero hoy se hace por computadora todo, y se hacen los trazos y hacen todo. Bueno, pues el arquitecto, el que hacía los trazos y decía cómo iba a ir la construcción. Por eso Pablo dice: yo como perito arquitecto. O sea, él estaba estableciendo que bajo lo que él dictaría se iba a construir la iglesia de Jesucristo. Y eso es trascendente en la vida cristiana, hermanos. Por eso Pablo es el apóstol de los gentiles. Cuando te pregunten, ¿tu iglesia es apostólica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Efesios 2:20 dice que estamos fundados sobre los fundamentos de los profetas, Cristo y los apóstoles. ¿Cuáles? Los apóstoles de Cristo, que son 12. Por eso somos una iglesia apostólica, y donde nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, es Pablo. Él es el apóstol de los gentiles. Así que él, como perito arquitecto, él iba a decir cómo se iba a construir la iglesia de Jesucristo. Por eso es trascendente leer, hermanos, la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los tesalonicenses, a los colosenses, la carta a los gálatas. Conocer, por ejemplo, que primero la primera carta que Jesús escribió fue la carta a los romanos, después la de Gálatas. Y conocer todo el contexto de lo que es la carta a los romanos, todo el contexto de lo que es la carta a los gálatas, la carta a los hebreos. Nosotros debemos de conocer todo eso para que nosotros entendamos a qué se refiere Pablo en cómo se construye la iglesia de Jesucristo, bajo qué fundamentos, bajo qué principios, bajo qué reglas morales, bajo qué reglas prácticas del cristianismo,
¿Cuál es el propósito que tiene Dios con la iglesia, con los gentiles? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para con los judíos, los que en este momento hasta ahorita no quieren reconocer, o muy pocos quieren reconocer a Jesús como Mesías, pero que el día de mañana dice la Biblia que todo Israel será salvo? Así que llegará un día que Israel reconocerá que Jesucristo es el Mesías y su Señor. Está profetizado y se va a cumplir, porque lo que dice Dios se cumple. Diga conmigo, lo que dice Dios se cumple. Entonces tú debes de conocer lo que dice Dios para tu vida, y entonces sabrás lo que va a tener cumplimiento en tu vida. Así que no es lo mismo decir que crees en Jesucristo que creerle a Jesucristo. Porque creerle a Jesucristo connota que yo creo todo lo que Él dijo. Y si Él dijo que tengo vida eterna, la tengo, punto. No tengo que estarme cuestionando a mí mismo. Porque el cuestionar eso que dijo Cristo, que si creemos en Él tenemos vida eterna, y nosotros pensamos que no la tenemos, entonces no hemos creído las palabras de Cristo. Entonces, ¿cómo decimos que creemos en Él cuando no le hemos creído a Él? Y si Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, eso debería ser suficiente para los teólogos, pero se complican la vida. Porque a veces el egoísmo, la insensatez lleva a inventar cosas y sacar cosas que no. Miren lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Por eso les hablo, hermanos, que cuando nosotros estamos estudiando algo, necesitamos buscar todos los pasajes que nos hablen en coordinación con lo que estamos estudiando. 1 Corintios 3:11, está hablando el apóstol Pablo, dice, no hay quien entienda. No, estoy en Romanos. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces vemos que el fundamento es Cristo, lo que enseñó Cristo. Pero dice también que hay dos formas de edificar ahí. Dice que tú puedes ahí edificar con oro, con plata y piedras preciosas. Pero también puedes edificar con madera, heno y hojarasca. Y cuando se habla del fuego, se habla de una prueba. Entonces, amados hermanos, mucha gente en el ambiente cristiano conoce mucha Biblia. Según ellos tienen muchos fundamentos bíblicos. Pero, la prueba en la vida de ese cristiano que dice saber mucho, va a probar si él realmente edificó con oro, si edificó con plata y piedras preciosas, o solamente con madera, con hojarasca. O sea, si los fundamentos y la construcción que tiene es real, es fuerte, o solamente, hermanos, son puro pico de perico. Dile que está a tu lado, ahí te hablan. Porque como pericos, no, y la Biblia dice que y venga, pastor, sepa lo que yo sé. Y cuando viene la prueba, ahí están. Dice uno, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo?
El fuego va a probar todo lo que tú dices, ¿eh? Si tú dices que amas a Cristo, el fuego va a probar lo que dices. Si tú dices que tu conocimiento, tu sabiduría, lo que tú sabes es lo correcto, el fuego lo va a probar. Vas a tener una prueba para que pruebes eso que tú tanto te jactas y dices. A ver si yo ahí quiero ver si muy sabrosos. A ver si sácale puntas. A ver si te sirves a ver todo el Apocalipsis. No son los oidores, hermanos, son los hacedores los que serán justificados. No es el conocimiento, es la práctica del conocimiento. Por eso en la primera clase del Instituto Teológico les decimos, hermanos, que por principio de cuentas no se trata de venir solamente a adquirir conocimiento, sino a poner en práctica lo que estamos conociendo. Así que de nada sirve, hermanos, que estemos nosotros estudiando si no estamos poniendo en práctica lo que sabemos. Ahí ya se te enseñaron doctrinas bíblicas, porque nosotros enseñamos doctrinas bíblicas. No estamos enseñando doctrinas denominacionales, de sistemas de pensamiento de hombres en particular. Nosotros estamos enseñando doctrinas bíblicas. Estamos enseñando amartiología, que es la ciencia teológica que habla todo acerca del pecado. Estamos hablando cristología, que nos habla toda la doctrina acerca de Jesucristo. Estamos enseñando teología propia, que nos enseña toda la teología o la enseñanza que habla sobre el Padre. Estamos enseñando neumatología, que es la ciencia teológica que nos enseña acerca de todo el conocimiento de lo que es el espectro del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Estamos estudiando bibliología para que sepas dónde se escribió, cuándo se escribió, todo eso que desglosa todo lo que es la bibliología. Estamos estudiando soteriología 1, 2 y 3, que nos habla sobre la enseñanza de la salvación. Estamos enseñando, hermanos, además todo lo concerniente a las doctrinas que están en la Biblia sobre la expiación, sobre hermanos, tantas cosas que estamos enseñando. ¿En qué se divide la teología? Hay dos ramas teológicas de la teología étnica, la teología cristiana, que son diferentes. La teología étnica, donde está todo el conocimiento de todas las religiones acerca de Dios, pero la teología cristiana, es decir, la que nos habla acerca de las enseñanzas del fundamento, que es Jesucristo. Esa es la teología que nosotros enseñamos. Enseñamos apologética, que es la defensa del Evangelio. Enseñamos, hermanos, antropología 1, 2 y 3, para que sepan que dentro de la Biblia hay evidencias antropológicas. Pero también, ¿verdad?, se enseña la doctrina del hombre, se enseña en geología. O sea, amados hermanos, de verdad el conocimiento de Dios es muy vasto. Y todo eso lo que tenemos que conocer antes de entrar al Apocalipsis. Porque si tú no conoces las doctrinas bíblicas, te vas a confundir en ese libro. No lo vas a poder interpretar, porque no conoces las doctrinas fundamentales. Pero hay gente que ya anda en el Apocalipsis, hermanos, todavía anda luchando con sus pecados. No ha entendido la martiología. Pero ya anda en el Apocalipsis. Ya quiere saber cuándo se acaba el mundo. ¿Para qué? ¿Sabe qué es lo más importante? Que estés listo. Porque si sabes cuándo se va a acabar el mundo y tú sigues en tus pecados, te vas a ir al infierno. ¿Para qué quieres saber? Digo, no está mal, hermano, pero ¿para qué? Si lo principal en lo que deberías de esforzarte, no te esfuerzas. Pero la señora ya quiere saber los jinetes del Apocalipsis, ya quiere saber los cuernos del monstruo, y no se sabe sujetar a su marido. Ay, Dios mío, ten misericordia de esa gente, Señor.
De verdad, yo a veces me desespero, hermano, así como Kiko, me desespero. Porque veo a la gente, hermanos, que ya quiere, según estudiar, comer carne cuando no se sabe tomar la leche. Cuando se toma la leche y se atraganta, ahora se echa un bistec, se va a morir. Va a crecer chueco. Porque no pasa los procesos. Porque el entendimiento, hermano, el entendimiento lo da Dios de las cosas de Dios. Él mismo nos abre el entendimiento a su palabra y el entendimiento se va abriendo por el conocimiento. Entre más conocimiento tienes, tu entendimiento es mayor. Pero si no quieres estudiar, no tienes conocimiento, no tienes entendimiento. Miren, hermanos, ¿a quién le dijo esta palabra Jesús? Cuando viene la revelación de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, en verdad te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo tradujo Pedro lo que Jesús le dijo? Porque eso es lo importante, ¿no? Porque él, Pedro, era contemporáneo a Jesús. Él conocía la cultura, él conocía el idioma, él conocía, ¿verdad?, las frases. Cuando tú llegas, por ejemplo, a Tepito, ¿verdad?, aquí mi hermano de Tepito, y llegan y ¿qué onda, cana? ¿Qué tranza? ¿Qué? Empiezan acá a hablar, tú dices, si tú has estado ahí, conoces ese léxico, lo entiendes. ¿Qué hubo, pitirijas? ¿A dónde vas, conejo Blas? Y esas cosas, ¿verdad? Entonces tú entiendes lo que se está diciendo y por qué se dijo. Entonces, Pedro, que era contemporáneo, hermano, al idioma que se habló, en el cual fue el traducido este evangelio de Mateo, que fue del arameo, porque Jesús hablaba arameo, y Mateo, hermanos, que era un levita que cobraba impuestos, pues también hablaba arameo. Entonces, a Pedro, cuando le dice el Señor Jesús esas palabras, ¿él cómo lo interpretó? Porque es la forma de saber entonces qué quería decir lo que Jesús le dijo. Nadie mejor que Pedro, porque a él se lo dijo. Entonces dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 7, Pedro nos revela lo que Jesucristo le quiso decir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice Pedro en respuesta, ¿verdad?, a esto que Jesucristo enseñó en ese día. A ver si es esa o segunda de Pedro. A lo mejor me equivoqué. A ver. Dice ahí en primera de Pedro, hermanos. Vamos a buscarle ahí. Capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quién a qué? Entonces, ¿por qué padeces en la carne? Porque has terminado con el pecado. Fíjense lo que dice después. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio. A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan el espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y entre todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores y de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da,
para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vean, hermanos, cómo Pedro, la declaración de que sobre esa roca, o sea, la declaración, las enseñanzas de Jesucristo iban a ser el fundamento, Pedro lo traduce en una vida, en un cambio de vida, en una vida cristiana correcta. Es por eso que los apóstoles son fundamento, porque ellos nos enseñan la forma de vivir en Cristo. Una vez que hemos recibido el evangelio de nuestra salvación, ellos nos enseñan cómo debe de ser la vida en Cristo. Bajo ese fundamento nosotros debemos de vivir. Por eso en el capítulo 1, en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La salvación es por gracia. Escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, por las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis o no se amolden a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, amados hermanos, la interpretación de Pedro acerca de la encomienda de Jesucristo, que sobre esos fundamentos se iba a poner y a fundamentar la iglesia, estaba traducida en una nueva vida en Cristo, en un cambio de pensamiento, de carácter, de actitud, de comportamiento y de vida. No era una cuestión religiosa en la que la gente dice: es que esta es la iglesia verdadera de Cristo, es que esta es la iglesia de Cristo, y empiezan ellos a poner sus fundamentos. Hermanos, la iglesia de Jesucristo está fundamentada en los principios de la anunciación de los profetas acerca de Cristo y de lo que iban a anunciar los apóstoles acerca de Cristo y su evangelio, el evangelio de la gracia y de la salvación para todos los creyentes. Así que lo demás que fantasía la gente, hermanos, bueno, pues ya ellos se entenderán un día con Dios. Finalmente, amados hermanos, el tercer punto que nosotros tratamos en este asunto es el número 3, el triunfo de la iglesia. Y nosotros vemos, hermanos, esta declaración a través de las palabras del Señor Jesús cuando dice: y las puertas del Hades, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí terminó el primer punto. Segundo punto: y las puertas del Hades no la dominarán. En esa declaración, hermanos, yo he fundamentado este principio, el triunfo de la iglesia. El Hades no es el infierno, hermanos. Es algo que nosotros debemos de saber distinguir. Cuando el Señor Jesucristo nos habla en las Escrituras
acerca de la parábola del rico y Lázaro en el capítulo 16, versículo 19 al 31, Jesucristo claramente, Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, Jesús, que es nuestro fundamento, Él nos hace esa diferenciación de ese lugar. Y lo hace a través de una enseñanza que no es una parábola, perdón, no recuerdo si dije parábola, no es una parábola, es un hecho verídico porque se está hablando en primera persona. No está haciendo alegorías, no está haciendo imágenes ni comparaciones. Cristo en este pasaje está poniendo primeras personas, un hombre rico y uno llamado Lázaro. Al decir el nombre, está hablando en primera persona, por lo cual no es una parábola, es un hecho verídico de una persona llamado Lázaro. Y dice en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Escuchen esto, hermano, porque esto es trascendente para nuestra vida. Y llevado por los ángeles, eso nos revela que un hijo de Dios, cuando muere, los ángeles lo escoltan. Vienen, toman su alma y lo escoltan al lugar donde tiene que estar. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham no es otra cosa, hermanos, sino el paraíso. Cuando Jesús le dijo al que estaba siendo crucificado con él, que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El reino de Dios fue revelado por Jesucristo. Dije: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el seno de Abraham es una alusión al paraíso. Y dice que murió también el rico, y nada más dice que fue sepultado. Ahí no vinieron ángeles, ahí solamente fue sepultado, porque este hombre rico, ¿verdad?, vivió una vida injusta, una vida de egoísmo, una vida solamente material, que es lo que el diablo quiere meter a la iglesia, el materialismo, a través del evangelio de la prosperidad, el materialismo, y que Dios reprenda al diablo por eso, hermanos. Y dice que en el Hades, la palabra hebrea para Hades, Hades es la palabra griega, la palabra hebrea es Sheol, con SH, Sheol, S-H-E-O-L, Sheol, que significa, tanto en griego como en hebreo, el lugar de los muertos, es decir, los separados de la presencia de Dios, porque el paraíso es donde estaba la presencia de Dios, donde ahí estaba el Espíritu de Dios con Adán y Eva. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces el Hades es el lugar de los muertos, donde están separados de la presencia de Dios. Y dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces la Biblia nos está descubriendo dos lugares: el paraíso, donde van este hombre pobre que sufrió muchas cosas en la vida, y un hombre rico, egoísta, injusto, se fue al Hades, al lugar de los muertos, separado de la presencia de Dios. Y ahí en el Hades, escuchen esto, dice, alzó sus ojos. Quiere decir, hermanos, que este hombre tenía ojos. De ahí la enseñanza, hermanos, que dice que nosotros morimos, nos volvemos polvo,
y de alguna forma misteriosa, porque no sabemos, nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo de la gente injusta, se vuelve a materializar en el Hades. Tal cual estás ahora, tal cual en el Hades. Con tus 5 sentidos. Con ojos. Dice que con sus ojos. Y dice que estaba en tormentos. Vio de lejos a Abraham. Vio el paraíso. Y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, o sea, hablaba, tenía boca, tenía cuerdas bucales. Hermanos, esto es un misterio impresionante. Gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él estaba en un lugar de tormentos, que es el Hades, el lugar de la separación de la presencia de Dios. Y cuando dice que el pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham, quiere decir que estaba en la presencia de Dios, con gozo, con alegría, en bendición. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Saben qué me llama la atención de este pasaje, hermanos? Que Jesús nombra a Abraham. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Y Abraham es el padre de la promesa, tanto a judíos como a gentiles. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Por eso no es nuestro padre Abraham, y hasta cantamos, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Bueno, él es nuestro padre Abraham porque nosotros somos hijos de la misma fe de Abraham. Y eso es trascendente porque aquí, sin darse cuenta, Jesucristo nos está mostrando, hermanos, que la salvación, para que nosotros viniéramos al seno, bueno, esa gente de la antigüedad como Abraham estuviera en el paraíso, fue a través de la fe, porque creyó Abraham y le fue contado por justicia, y en la fe estaba Abraham. Abraham fue al paraíso por la fe. Entonces deducimos que este hombre pobre era de la fe de Abraham, por eso estaba ahí. Él era un hombre salvo, él era un hombre que padeció toda su vida, que no tuvo riquezas, que tuvo enfermedades, que padeció mucho, pero que sin embargo Dios lo premió por la fe. Porque a pesar de todas las circunstancias que estuvo en enfermedad, que comía las migajas debajo de la mesa, a pesar de todo eso, él mantuvo su fe y su fe lo llevó al seno de Abraham. Porque la salvación es por la fe en Jesucristo. Por eso me llama la atención que Jesucristo nombrara a Abraham. ¿Por qué no nombró a otro? ¿Por qué precisamente Abraham? ¿Por qué Pablo, cuando pone el ejemplo de los redimidos de Dios en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, también pone el ejemplo de Abraham? ¿Por qué en la primera carta a los Corintios se usa también el ejemplo de Abraham? Porque Abraham, hermanos, es el padre de la fe. Entonces este hombre por la fe estaba en el seno de Abraham, pero el otro, el rico, por no tener la fe de Abraham, por vivir en riquezas, por vivir en egoísmo y en todo eso, estaba en un lugar de tormento. Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida. Eso es trascendente, amados hermanos, porque tú puedes en esta vida no recibir nada como ese hombre pobre, pero allá te está esperando una gran bendición. Y le recuerda, tú recibiste todo en tu vida, tú todo lo que pedías, Dios te lo concedía, ahí está. Querías un coche, lo tienes, una casa, ahí está. Todo capricho te cumplió Dios, pero ¿sabes qué? Ahora tú estás en tormento. Porque lo único que recibiste fueron los beneficios de Dios, pero nunca recibiste a Dios como el Señor y Salvador de tu vida. Así es que acuérdate que en tu vida recibiste todos los bienes y Lázaro males. ¿Qué recibió Lázaro? Males.
Pero ahora este está consolado aquí. Lázaro está siendo consolado y tú atormentado. Vean, hermanos, los dos lados de la moneda. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Hermanos, si los que están en el paraíso no pueden pasar al Hades, ni los que están en el Hades pueden pasar al paraíso, ¿podrán volver a la vida, como dice mucha gente ignorante? Que le ponen ofrendas y que vienen y que se comen y que le gustaba el tequila y le ponen tequila y le ponen una concha con frijoles porque le gustaba la concha con frijoles y ahí ponen porque dicen que su muertito va a venir. Hermanos, ese es un engaño del diablo. Si en ese lugar espiritual no pueden trasladarse de un lado a otro, menos pueden venir a la vida por piedad. O sea, aquí la Biblia es clara, hermanos. Por eso comencé diciendo que esta no era una parábola, que era un hecho verídico explicado por Jesús, porque se habla en personal, se dice el nombre de la persona, Lázaro. Entonces dice la Escritura, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. De aquí yo saco, hermanos, una frase que digo, que si los muertos vinieran a esta tierra, le dirían a la gente, arrepiéntete porque el infierno sí existe, el lugar de castigo sí existe. Porque aquí está un hombre que estaba en tormentos y su conciencia le dictó que advirtieran a su familia para que ellos no fueran a ese lugar de tormento. Así es que todas las enseñanzas de los mal llamados testigos de Jehová, que ellos dicen que el infierno no existe, que el lugar de los muertos no existe, que Satanás no existe, con esto queda descreditado, porque Jesucristo enseñó 2 lugares aquí, el paraíso y el lugar de los muertos, el Hades, el lugar de la separación de la presencia de Dios. Y en ese lugar hay tormento, hay sufrimiento, hay lágrimas, hay crujir de dientes, hay conciencia de la gente de que su familia no vaya a sufrir como ellos están padeciendo. ¿Y saben por qué? Porque siguieron una religión y no siguieron a Jesucristo. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso Jesucristo es el fundamento, porque lo que en Jesucristo enseñó es la verdad. ¿Por qué creen que cuestionaban a Cristo? Porque Él era el portador de la verdad. Él era la encarnación de la verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra que estaba con Dios, esa luz verdadera, un día vino a este mundo y se hizo carne. Por eso 1 de Juan capítulo 2 dice que cualquiera que no confiesa, cualquier espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, Jesucristo, el Salvador, el Mesías, se encarnó. Por eso dice Jesucristo, vino en carne, dice, no es de Dios. Así que toda esa gente, esa religión no es de Dios. Usando los principios bíblicos, hermanos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Si es que hay la oportunidad que un muerto venga y nos prevenga de lo que está pasando allá abajo. Esa fue la petición de este hombre. No, de verdad que si un muerto se les aparece, hermanos, si un vivo se los dijo y no le creyeron. O sea, Cristo les dijo y no le creyeron, que un muerto se van a echar a correr. Se van a hacer del baño cuando ven al muerto ahí parado. Y se echa a correr atrás de ellos. No, arrepiéntete, arrepiéntete. No, aquel va a ir, pero como el correcaminos. Entonces eso de que los muertos vienen, hermanos, aquí está el principio, es una mentira. Una mentira del diablo. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés
y a los profetas. ¿Por qué dijo si no oyen a Moisés y a los profetas? Porque tanto como Moisés y los profetas hablaron de Jesucristo. Entonces lo que Abraham le está diciendo es que si no oyen lo que los profetas, el fundamento de los profetas dijeron de Jesucristo, y no entienden que Jesucristo es el Mesías, y no entienden el testimonio de aquellos que estuvieron en el Mesías, con el Mesías, esto es los apóstoles, dice, tampoco oirán si un muerto va y les dice. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. Lo que Abraham estaba diciendo es que la gente tiene que escuchar lo que se había profetizado de Jesucristo como Mesías y lo que Jesucristo enseñó a los discípulos en cuanto al evangelio de la gracia y la salvación para todo ser humano. Así que las puertas del Hades, ¿qué abre las puertas? Una llave. ¿Cuál es la llave que abre esa puerta? Es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, la separación de la presencia de Dios. Entonces la llave para entrar al Hades es el pecado. Y yo espero que esa llave tú ya no la tengas. De ahí la declaración más adelante de Jesús, cuando le dice, a ti te daré las llaves. Pero no le está diciendo a Pedro, le está diciendo al fundamento de la iglesia, a la iglesia a cual iba a formar. La iglesia iba a tener la llave. ¿Cuál es la llave para entrar al paraíso, al reino de Dios? Es el evangelio de la gracia y la salvación de Dios. Por eso esa puerta no iba a dominarnos, porque el pecado no se enseñoreó de Jesús y no se enseñoreará de nosotros, porque nosotros le diremos, ¿dónde está muerte tu aguijón, sepulcro tu victoria? Y tendremos la llave, que es el evangelio de nuestra salvación, para abrir la puerta y entrar a la presencia de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que Jesús estaba tratando de anunciar al pueblo, la importancia de esto? Por eso dice, las puertas del Hades no la dominarán, porque el pecado no nos va a dominar, porque hemos sido justificados por la fe, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. No la dominarán. Y a ti te daré las llaves. A ti está hablando en forma personal a la iglesia, porque Pedro era parte de la iglesia. ¿A quién les hizo la pregunta? A los discípulos. ¿Quién la contestó? Pedro. Pero el hecho de que Pedro la haya contestado no descarta a los discípulos. Porque los discípulos hasta ese momento eran la iglesia de Jesucristo. Después los siguieron otros, y en el día del Pentecostés era 120, y cuando vino la primera anunciación del evangelio de Pedro, de Jesucristo a través de Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nosotros vemos claramente cómo Pedro anuncia, da la llave por medio de la cual se abre la puerta al paraíso, al reino de Dios. El evangelio de nuestra salvación. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje mucha gente lo saca del contexto y se pone a atar y desatar demonios a lo loco. Es por eso la hermenéutica, hermano, la ciencia teológica de la interpretación, porque debemos de leer el contexto.
Y en el contexto que se está diciendo en el contexto del Evangelio, de la edificación de la iglesia. ¿Bajo qué fundamentos? Los principios de Cristo, los principios de los apóstoles como fundamento de la construcción de la iglesia, donde Pablo es el perito arquitecto. No está hablando de atar y desatar demonios, de atar y desatar bendiciones. Está hablando de la salvación de Dios, de la llave que nos lleva al reino. ¿Qué significa atar? ¿Qué significa desatar? Uno de los más grandes teólogos que existe hoy en día, hermanos, no voy a decir su nombre porque no es relevante. A mí no me gusta decir nombres de la gente porque el hombre no tiene que ser glorificado. El que tiene que ser glorificado es Jesucristo. Él, en este comentario acerca de este pasaje, este hombre de Dios, dice, amados hermanos, que atar es lo que tú prohíbas y desatar es lo que se permita. Es decir, esto concuerda con los principios de la madurez de los cristianos que tienen el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, hermanos, las prohibiciones estaban basadas en los principios de Jesucristo. No matarás, no robarás, no adulterarás. A ustedes les fue dicho, yo les digo, en esas prohibiciones, los principios de Cristo, ahí eso se significa que tú atas, que tú dictas lo que Cristo dijo acerca de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Pero no está hablando, hermanos, de atar y desatar bendiciones y esas falacias que se dicen allá afuera en el Evangelio de la prosperidad, hermanos. Por eso hay que leer el contexto, por eso hay que pedirle al Espíritu Santo dirección, saber de qué se está hablando, cuándo se habló, dónde se habló, quién fue el autor, por qué escribió, en qué idioma se escribió. Por eso tuvo que hacer todo un panorama para que pudiéramos llegar a este punto y entender, hermanos. Por eso traté de resumir un poquito el Evangelio de Mateo del capítulo 1 hasta el capítulo 16 que vamos, para que entendamos de qué se está tratando la enseñanza. Jesucristo está proclamando el reino de Dios. No está hablando que de las cosas materiales. No está hablando que si tú pides, lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Bueno, si tú pides de acuerdo a su voluntad, pero si no, no te va a dar, porque Él no cumple caprichos. Pero si aún con todo Dios te cumple los caprichos, entonces vas a terminar como el rico en el Hades, separado de la presencia de Dios. Porque las cosas materiales no es lo importante, sino el cambio de vida, el mantener la fe. Así como ese hombre que estuvo padeciendo, que sufrió, que no tuvo nada, que estuvo padeciendo toda su vida. Porque esa es la prueba que Dios le puso en su vida y la aceptó. Y hasta el último momento de su vida guardó su fe. ¿Cuál fe? La fe de Abraham. De tal manera que cuando es llevado por los ángeles, es llevado al seno de Abraham. Y él no recibió nada. En esta vida no recibió nada, pero allá lo recibió todo. Estaba en el seno de Abraham, estaba siendo consolado. Le estaban diciendo, ya ves que esa casa, ya ves que ese coche, ¿para qué carambas? Ya ves, mira aquí lo que tienes, aquí vete a la mesa del Señor y toma todo lo que tú quieras. Aquí está lo que verdaderamente vale. Y yo me imagino a ese hombre, hermano, siendo consolado, porque de verdad esta vida es de sufrimiento. Y no importa la vida que nosotros pasemos aquí en la vida, hermanos, tenemos una esperanza ahí arriba. Por eso Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Todas las cosas son añadidas. ¿Pero qué cosas? No son las cosas materiales. Son las cosas espirituales que Dios nos ha legado. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1. No son cosas materiales. La gente que es materialista está buscando las cosas materiales.
Por eso, hermanos, aquel que se le habló acerca de ese principio, que Jesucristo era la roca, y sobre esa roca, sobre la declaración de que Él es el Mesías, el Dios encarnado, a partir de ese conocimiento se iba a fundamentar la iglesia, porque si tú no entiendes que Jesucristo es el Mesías, el que trae la solución a todos los problemas de tu vida, porque el problema que tú tienes se llama pecado. Y si es la solución del pecado a través de la cruz, del sacrificio en la cruz, entonces, hermanos, en Él somos más que vencedores. Ese Pedro, hermano, que recibió esa encomienda, cuando a él se le dio la llave, escuche cómo él promulgó la llave. Dice en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 2, con ese versículo termino. Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. Escuche, hermanos, esta es la llave que le fue entregada a Pedro y a todos los discípulos, porque a todos fue la pregunta, solamente que Pedro contestó, y no contestó por sí mismo, sino por revelación del Padre. Pero en ese momento la iglesia de Jesucristo eran 12 discípulos. Uno lo traicionó y después vino Mateo. Escuche la llave, hermano. Aquí está la llave del reino de Dios. Pedro usó la llave. Y escuche lo que dijo. Israelitas, oíd estas palabras. Ahí está la llave. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. ¿Quién hizo las maravillas, los prodigios? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ya habían ellos determinado que eso iba a suceder. ¿Cómo iba a suceder? ¿En qué tiempo iba a suceder? Dice, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Ya vio? ¿Qué llave tenía Pedro? La llave del paraíso, no la del Hades. La llave del Hades es el pecado. Entonces él dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué era santo? Hablando de Cristo, porque Él desde su nacimiento, hermanos, no pecó ni en su vida pecó. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llevarás del gozo de tu presencia. Me llenarás del gozo de tu presencia. Hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿qué era David? Era rey, sacerdote y profeta. Todos los salmos es una profecía de David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David vio la resurrección de Cristo, habló de Él. Y de su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque el Hades no se enseñoreó de Cristo, la muerte no tuvo poder en Él.
a este Jesús, o sea, el Salvador, a este Salvador. La palabra aquí es Jesús, pero es Salvador. A este Salvador resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se había derramado el Espíritu Santo. Se había cumplido la promesa del profeta Joel en el capítulo 1, versículos 28 al 32. Se había dado cumplimiento a esa profecía. Y una profecía que se cumple ya no se tiene que cumplir después, porque ya se cumplió. ¿Y qué cumplía esa promesa? Que empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, profetizaron, es decir, predicaron. ¿En qué? En los idiomas que hablaron. Eso decía la profecía de Joel, capítulo 1, versículo 28 al 32. Pero hoy en este tiempo hay una denominación cristiana que dice que eso está sucediendo hoy. Entonces no se cumplió la profecía ahí. Entonces la profecía se iba a cumplir después. ¿Por qué Pedro no lo dijo? Porque dijo, eso fue lo hablado por el profeta Joel. Más de 1000 años atrás el profeta Joel había dicho lo que iba a suceder en el Pentecostés. Pero ahí se dio cumplimiento a la profecía, nada más. ¿Entonces va a haber otro Mesías? No, el único Mesías es Cristo. Dice entonces Pedro, así que exaltado por la diestra de Dios, versículo 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Fíjense que la palabra Señor, las dos palabras Señor está en mayúscula. Entonces había dos personas ahí. El Señor le dijo al Señor. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, sea pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Salvador, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautice que cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe al Espíritu Santo? Cuando se recibe a Cristo. ¿Y después tengo que ser bautizado? No, es un mismo evento. Su mecha. El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Por eso la venida a Cristo es un llamado. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres recibir ese mensaje? ¿Quieres ser salvo? Ven, es un llamado. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para los que son llamados. Pero cuando tú eres llamado, Dios también llama a tus hijos. Es una promesa generacional. Es una salvación generacional. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y todos los de tu casa. Y eso no depende de ti, depende de Él. El Espíritu Santo es suficiente para cumplir la encomienda de llevarnos a la santificación y a la salvación que Cristo dio en la cruz del Calvario. No necesitamos hacer nada más. El Espíritu Santo lo hace todo. Él nos convence de justicia, nos convence de juicio, nos convence de pecado. Él nos redarguye, Él nos recuerda las palabras de Cristo, Él nos consuela, Él nos muestra la verdad, Él nos recuerda todas las palabras de Cristo en nuestra vida.
Yo no sé cómo hay ahora gente que se cree el Espíritu Santo y está queriendo hacer la obra del Espíritu Santo. No se dan cuenta, hermano, pero están hablando herejías. Ahora resulta que ellos dan los dones. Oye, resulta que ellos dan al Espíritu. Cálmate. Si el Espíritu Santo es el que da los dones y los reparte como Él quiere, porque Él es soberano. No son los hombres. Pero allá afuera, hermano, allá afuera, y no muy lejos, allá afuera hay gente que anda diciendo eso. Blasfemos. Quieren hacer la obra del Espíritu Santo. Ahora resulta que Dios necesita a los hombres para ministrarse a un ser humano. No, hermanos. El Espíritu Santo está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él los está buscando para manifestarse en ellos. Él no necesita a los hombres. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir eso, dile: blasfemo. No quieras hacer la obra del Espíritu Santo. Blasfemo. Ay, pastor, qué fuertes sus palabras. No, hermano. Así debe de ser con esa gente. Ignorante además. Pero dicen que saben un buen, si no supieran, quizá cómo estarían, hermanos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que reciban la justificación, porque la justificación es el perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y entonces recibiréis, una vez que tú fuiste justificado, perdonados tus pecados, recibes al Espíritu Santo. Qué clara es la Biblia, hermano. No sé por qué la gente se complica la cabeza. Porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, el fundamento, los que recibieron el fundamento, su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Porque cuando tú recibes, hermano, el mensaje, cuando tú te arrepientes, cuando eres justificado, cuando recibes el Espíritu Santo, en ese momento, hermanos, te lleva el Espíritu Santo una vida de perseverancia. ¿En qué? En los mandamientos, en los principios, en los fundamentos de los profetas, el cual es Cristo, y de Cristo los apóstoles. En sus enseñanzas tú perseveras en la doctrina de Jesucristo. Vas en un crecimiento espiritual. Te vas apartando del pecado. Vas renunciando a él, no es al revés. ¿Por qué estás pecando? Porque estás pegado al mundo. Sepárate del mundo y verás cómo dejas de pecar. Es la influencia del mundo la que está afectando tu mente y tu corazón. Es la que te está haciendo caer. Porque el mundo es como un imán. Entre más cerca estás de él, más te atrae. Entre más lejos estás de él, menos te atrae. Por eso los jóvenes están en pecado, porque viven en el mundo. Sálganse de ese imán. Retírense de ese imán y van a ver cómo se separan. Cómo dejan de hacer lo que están haciendo. Entonces aquí hay muchos jovencitos. Pero ¿qué le parece si esta semana les hicieran un examen? Y que fuera su papá y le revisara su teléfono. Padres, revísenles el teléfono. A ver, quítale la contraseña. A ver, ahora, déjame ver. A ver, ¿por qué esto? ¿Qué esto qué indica? O sea, ¿por qué aquí te estás encuerando? ¿Por qué aquí estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo estos gestos? ¿Por qué muestras tus partes? ¿Por qué? Los padres viven dormidos. Si somos padres responsables, debemos de ver lo que los hijos tienen en su teléfono.
Porque ahí está su pensamiento, donde está su pensamiento está su corazón. Por eso el llamado de Pedro para abrir la llave, para entrar al paraíso, les dijo: sed salvos de esta perversa generación. Estamos en una perversa generación. Estamos en una generación donde las mujeres no quieren ser madres y matan a los hijos, so pretexto de que no lo pueden mantener. Pues entonces no se estén encuerando, sean responsables. Es que soy joven, pastor, tengo derecho a vivir mi vida. Sí, pero no de como la forma que la estás viviendo, porque tú te dices cristiano, tú te dices cristiana y no debes vivir así. Sal de esta perversa generación, porque si no sales, un día te vas a ver en el Hades y con tus propios ojos y con tus propios labios hablarás de tu tormento. En muchas iglesias ya no se predica esto, porque los pastores quieren tener a la gente contenta para que cuando ellos pidan dinero se los den. Pero están llevando a esa generación a la condenación. Nosotros estamos aquí para anunciar un evangelio que tiene 3 connotaciones, las cuales convence el Espíritu Santo. Y lo primero que habla es que convence del pecado. Cuando alguien habla inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que hace es convencerte de tu pecado. Pero después te habla de la justicia, que hubo un hombre que murió en la cruz y que si tú te arrepientes, por eso Pedro le dice: arrepentíos. Si tú te arrepientes, si tú cambias tu manera de pensar y de actuar, entonces eres convencido de la justicia de Dios, recibes el perdón de Dios por tus pecados. Pero si no te arrepientes, entonces yo tengo que decirte que va a venir sobre tu vida un día un juicio. Un juicio que mucha gente piensa que no le va a venir porque piensa que nadie lo ha visto. Jóvenes, mamás, papás, que piensan que Dios no los está viendo, Dios sí los está viendo. Y si no se arrepienten, un día Dios va a traer un juicio a tu vida. Y como siempre pasa, ahora sí voy a venir a la iglesia. Ahora sí, pastor, voy a servir. Ahora sí, demasiado tarde. El juicio ya está sobre tu vida. Por eso vino esa enfermedad, porque el juicio ya está sobre tu vida. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado. Hoy tienes que estar convencido de pecado. Esa es la llave. Es el Evangelio la llave para entrar al paraíso. Es el pecado la llave para ir al Hades, a la separación eterna de Dios. Por eso dice: el Hades no prevalecerá, porque Dios nos dio una llave, no para abrir esa puerta, sino para abrir esta puerta, la del reino de los cielos. El Evangelio de Jesucristo, la base y el fundamento de todas las cosas. Las enseñanzas de los apóstoles que nos llevan a la reconciliación con Dios. Por eso les dijo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que recibieron, diga conmigo, los que recibieron. ¿Sabe que Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso tú tienes que recibir esta palabra, recibir este mensaje. Entonces atar y desatar para tu salvación. Que entiendas la llave dada por Dios a los discípulos para que tú y yo vengamos
a la verdad. Esta verdad un día nos fue revelada, y nos fue revelada por Jesucristo. Por eso Él mismo, hablando de sí mismo, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Así que hay gente que quiere llegar al Padre por Judas, por Pedro, por San Goloteo, por San Bartolomé, por la Virgen de la Macarena, la Virgen de no sé qué, la Virgen negra, la güera, la prieta, la amarilla, la verde, la japonesa, la española, la mexicana, pues ¿cuántas hay? La Biblia describe una, María, Miriam en hebreo, porque la palabra María no existe en el hebreo. Ese fue el nombre que dijeron. Bueno, ¿cómo le ponemos si no existe el nombre de Miriam? El más común en el español es María, ponle María, pero en el hebreo no existe ese nombre. La Virgen no se llamaba María, la Virgen se llamaba Miriam. Algunos dicen que tal vez también Elizabeth, porque eran los nombres más comunes en esa época. Como hubo un censo y no se registró, pues no sabemos cómo se llamó. Y como no se registró, pues tampoco al hijo registró, entonces no sabemos cuándo nació. Pero de acuerdo a la evidencia interna, según las épocas, los tiempos y lo que acontecía, se dice, más o menos se calcula en qué tiempo nació Jesús. Y claramente sabemos que no fue en diciembre, mucho menos el 23 o el 24 de diciembre, no nació ahí. Muchos eruditos bíblicos dicen que fue en el mes de agosto, septiembre. Algunos dicen que en el mes de marzo. Pero eso no es lo trascendente, hermano. Lo trascendente es que Él un día nació, vivió, sufrió por nosotros, se entregó, murió y resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, por lo cual David un día lo vio y le dijo: yo vi al Señor al lado de mi Señor, diciéndole: siéntate hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Lo importante es que Jesús vino, murió y resucitó, y está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Esa es la llave que Dios, a través de Jesucristo, le dio a la iglesia. No a un solo hombre, a toda la iglesia. Es la llave por la cual le abrimos la puerta a otros. Así es que en esta tarde, si tú vienes por primera vez a este humilde lugar, yo te invito, recibe a Jesús, ven al frente. Hoy te he dado la llave, solamente tienes que venir aquí al frente y recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Toda la iglesia póngase de pie, hermanos, mientras esperamos que el Espíritu Santo haga esa obra de convencimiento. Ojalá Dios tenga misericordia de tu vida y te dé la comprensión para que tú recibas hoy a Jesucristo, para que seas salvo. Que el Espíritu Santo se revele a tu corazón, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores es necesario que adoren. Así es que si ese es tu caso, yo te invito, ven al frente, recibe a Jesús. Hoy te he dado la llave. La llave es el Evangelio, el conocimiento de la salvación que es por la gracia, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Recibe esa llave el día de hoy y sé salvo de esta perversa generación. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, iglesia, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la salvación, por la llave, Señor, que dice a tu iglesia, de tal manera que las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. La llave que abría el Hades, que es el pecado, Señor, no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Señor, gracias por esta llave, gracias por esta salvación tan grande. Pasen al frente, Dios les bendiga. Gracias por venir. Gracias, Señor, por tu salvación.